Irrupción y disrupción tecnológica en el aprendizaje del inglés. Si hiciéramos una búsqueda de los temas más investigados en la actualidad en el ámbito de la educación, seguramente encontraríamos entre los más recurrentes a la tecnología. Si bien habría que comenzar definiendo a la tecnología, para el caso de esta plática la entendemos como la convergencia en el cambio de las prácticas educativas y las herramientas que permiten eficientar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tal es su importancia que hemos visto el crecimiento en términos tales como infopedagogía, que cada vez agrupa más enfoques para transitar en la educación, en la era digital y en la sociedad del conocimiento. El crecimiento exponencial de la tecnología ha implicado una serie de cambios y un distanciamiento de procesos tradicionales que cuentan cada vez con más soporte científico y que permiten comprender el aprendizaje no solo desde las teorías, sino desde las propias evidencias científicas. Para la mayoría de actores en el proceso educativo, este cambio ha sido tan rápido que podríamos hablar de una irrupción, pues el proceso de incorporación de las tecnologías ha sido repentino y abrupto, pero a la vez ha sido disruptivo, porque ha generado fenómenos complejos en el ámbito de lo social y en lo educativo, e incluso ha ralentizado procesos adaptativos para afrontar lo que sucede. La suma de la irrupción y la disrupción ha dado lugar a una digitalización de la vida, sin una clara conciencia crítica de la forma en que se ha dado esta apropiación, al punto de no reconocer en la tecnología sus propios peligros y los propios intereses que podría representar su uso. Por ejemplo, recientemente yo revisaba una serie de libros que precisamente me llevan a pensar en este cambio y me encontré este texto de Tecnópolis de Neil Postman que comienza con una analogía de un texto platónico. Esta sección se llama El juicio de Thamos, cuya narrativa se centraba en los cambios que tenía este dirigente, concretamente la escritura, y que en su perspectiva eran dañinos para la sociedad. Otros textos que también son muy en la misma tónica son de Byung-Chul Han, particularmente el texto de Infocracia, aunque también hay algunos tintes ahí en el enjambre y en la sociedad del cansancio, donde se denuncian algunos cambios que han generado dinámicas complejas, entre ellas, pues el crecimiento de las masas, en el sentido que sugería Gustave Le Bon cuando hablaba de la psicología de las masas. Y pues también dice Byung-Chul Han que hay una sociedad hipervigilada y controlada por los medios digitales, entre otras muchas denuncias muy importantes. Otros textos en la misma tónica son uno que me encontré recientemente, que es de Cairo Battistuti, y en su texto, en la parte final, en El hombre artificial, cuestiona qué tanto nos hemos acercado a estas distopías que están presentes en la ciencia ficción. Y bueno, otros más que recientemente comencé a revisar, como el texto de Santiago Navajas, que también de forma muy crítica aborda el tema. Pues como vemos con estos ejemplos muy breves, esta adopción de una digitalización de la vida ha generado un enajenamiento, entre otros fenómenos, y una incapacidad para entender las implicaciones de la ubicuidad de la tecnología. Ante ello, resulta urgente que como docentes nos posicionemos de manera crítica, bajo una ética digital, sumada a un compromiso humano que permita este desarrollo integral en el aula sin que es decir, la tecnología, se utilice de manera incuestionada, puesto que tiene múltiples beneficios, pero no es del todo neutral. Y bueno, posiblemente para entrar un poco en materia, podemos recordar muy rápidamente que cuando hablamos de la enseñanza y el aprendizaje del inglés, ha habido una relación con la tecnología de manera histórica, con énfasis en los últimos 70 años, en los que la naturaleza propia de las habilidades de la lengua han permitido el uso de dispositivos que hacen necesaria la inclusión de ejemplos reales de la lengua en contextos comunicativos auténticos. Por lo que incluso en el imaginario colectivo desde hace una década, podemos pensar en el docente de inglés como un profesional que siempre llevaba una grabadora al aula. Significa que sí hay una relación muy estrecha entre la tecnología y la docencia de lenguas. Y por supuesto, mucho más tarde, esta incursión constante, reiterada y necesaria del video en el aula.
Para el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, la relación con la tecnología ha estado presente de manera muy cercana, muy íntimamente ligada desde la implementación de los centros de autoacceso, ya hace más de 3 décadas, casi 4, y por supuesto aproximadamente 2 desde su descentralización y su masificación. Y por supuesto, las tecnologías, como ya dije, televisión y computadoras también han estado muy vinculadas entre la lengua y la tecnología. Muchas de las tecnologías educativas que se han integrado a la enseñanza han tenido que ver con la falta de recursos. Por eso, inclusive en alguna plática que también impartí en la DAL, yo hablaba de que hay autores que ya refieren pedagogías de la abundancia y de la escasez, y eso es cada vez más recurrente. ¿De dónde surgen ciertas tecnologías como las bibliotecas? Bueno, surgen de esta escasez de información igual que los centros de autoacceso, pero ¿qué sucede en una sociedad que tiene abundancia? Abundancia de información como en ninguna otra época, pues hablamos de un cambio en estas pedagogías. Bueno, la cercanía e interacción entre la tecnología y la educación ha generado contradicciones. De inicio, la que ya mencionamos, la no comprensión clara del cambio tecnológico y la necesaria adaptación a partir del contexto en el que nos insertamos, que han sido circunstancias que han llevado a cambiar cómo se entienden los procesos de enseñanza-aprendizaje. La pandemia, precisamente, fue un catalizador respecto al uso de las tecnologías y más desde una improvisación en muchos de los casos, lo que generó más brechas que además se acentuaron de forma generacional, con una diferenciación en las habilidades. Por una parte, porque hicieron que estas circunstancias que tuvimos, que los docentes tuvieran que capacitarse y los adolescentes que tuvieron que confinarse, encontrando expectativas distintas, desazones en las percepciones de la tecnología, generaron, insisto, escenarios contradictorios. El posterior auge de la inteligencia artificial está haciendo lo mismo, generando cada vez más cambios que hasta ahora no se han alcanzado a visualizar en su totalidad, pero que cada vez más se evidencian y vivencian para todos los actores. Partiendo de esta idea, si miramos de forma reflexiva, muy concreta, muy específica, como si fuéramos observadores de una clase, podríamos ver que los roles, los procesos e inclusive los rituales en el aula han cambiado y estos se están transitando de manera inadvertida. En algunos casos generando respuestas adaptativas, en otros casos generando resistencias, en otros más afrontamientos pasivos y resistencia para reducir el uso de la tecnología. Y vamos a explorar en esta plática cada uno de estos elementos, preferentemente por separado. Y comenzaremos con el docente. El docente ya se concebía como un facilitador en la década de inicio del 2000 y posiblemente desde los 90. Ya era bastante claro a través de las perspectivas teóricas del constructivismo que tendría que dejar de ser una fuente de transmisión del conocimiento y que por supuesto tendría que tener claro que la clase no se organizaba alrededor de él mismo. Sin embargo, cuando se habla de su conocimiento lingüístico, el docente era la principal fuente de exposición de la lengua meta y por ende se le percibía como un experto en la lengua. Su figura como experto en la lengua se ve cada vez más mermada ante la visibilidad del muy acelerado cambio lingüístico, la homogeneización de la cultura global y la cercanía con herramientas que permiten encontrar mayor variedad lingüística. Bueno, esto resulta relevante debido a que su rol ya no es el de mediación cultural. Inclusive, en algunos contextos ha sido reducido, aunque otros roles han aumentado. Por ejemplo, su capacidad para relacionar y desarrollar la conciencia crítica, por lo que se le puede ver con una figura con posibilidades transformadoras, siempre que el mismo docente se considere así y que desarrolle las habilidades hacia la crítica, y a la crítica, sus habilidades para cuestionar la información que se genera en todos los ámbitos. Alguno de los otros cambios que enfrenta es que el rol del docente se ha visibilizado como un espacio que genera redes. El docente puede generar interacciones, de manera que tiene la posibilidad de planificar,
desarrollar, aplicar proyectos específicos en el aula, de manera que la lengua sea un medio de comunicación, abriendo las posibilidades de aprendizaje. Entonces, además de la crítica, también resulta fundamental su capacidad para insertarse en comunidades de práctica, en redes o en gremios, sobre todo cuando estas comunidades, redes o espacios sean multidisciplinarios y que aborden una heterogeneidad de posibilidades. Además de este rol, las tecnologías como las redes sociales y otras herramientas que encontramos en Internet están abriendo el paso para que el docente adopte el rol de creador de contenidos digitales o bien que cada vez asuma más un rol de curador de contenidos o inclusive de diseñador de experiencias de aprendizaje, lo cual además le genera otros temas muy importantes como el cómo convertirse en una guía ética del uso de las tecnologías en el aula y además generar mucho mayor vinculación humana o vinculación entre el estudiante, la lengua y la cultura. Entonces, vemos que se han suprimido algunos de sus roles, pero también se han expandido algunos de ellos. En algunos casos, por ejemplo, el docente se ha posicionado como creador digital y lo curioso de estos casos es que el expertise del docente recae en esta visibilidad y percepción colectiva de lo que se demuestra en los contenidos digitales más allá de sus propias credenciales. El que el docente se sitúe como un creador, como un curador, como un ente cuyo trabajo es generar relaciones, interacciones y vínculos, también le obliga a adquirir cada vez más una dimensión de aprendiz permanente, en la que la autonomía es una habilidad fundamental, toda vez que el docente tiene que estar en capacitación constante, formal, informal, no formal, apoyándose a veces de los ámbitos institucionales, pero sobre todo apoyándose de aquello que se considera cultura global y apoyándose de fenómenos mediáticos que están presentes en la red. Ahora bien, cuando hablamos de capacitación, resulta fundamental para el docente entender qué es lo que implica cada una de las tendencias metodológicas y en línea, de las que a veces es consciente y a veces no lo es. Por eso es que su conciencia crítica es fundamental, puesto que más allá de adoptar tendencias, debe reconocer sus implicaciones y entender que inclusive la propia ciencia, a través de ciencias como la neurociencia, se explican mejor los procesos. Por ejemplo, los procesos en torno al cerebro. Y aquí comienzan a surgir algunas contradicciones. Por ejemplo, desde las bases de la neurociencia, el aprendizaje se da mucho mejor cuando se trabaja con la repetición espaciada. A su vez, cuando se construyen experiencias que favorecen el fortalecimiento de las sinapsis cerebrales. El docente tiene que entender precisamente estas bases, de manera que su trabajo no sea solo generar novedad, incluyendo recursos didácticos variados o la propia tecnología, sino que debe generar espacios y oportunidades para experimentar y practicar de distintas formas con complejidad creciente. Y, ante eso, la tecnología no cubre todas las posibilidades para generar estos escenarios. O bueno, al menos no en este momento. Por ejemplo, el docente debe diseñar experiencias que involucren los sentidos. Y no solo los sentidos tradicionales, llámese vista y oído, que son los que comúnmente involucramos en el aula, o al menos de manera intencionada, sino a través del propio movimiento, del sistema propioceptivo, del sistema sinestésico, del sistema vestibular. Los elementos previos y las emociones que se generan en el aula hacen que el docente tenga una dimensión con una carga de trabajo cada vez más orientada a la creación de experiencias de aprendizaje, en las que se movilicen las emociones, las habilidades, en el marco del uso de los sentidos, muy apoyados en la realidad. Y esta última idea lo convierte o hace que su rol adquiera un matiz más importante como sujeto experto en salir de la cotidianidad para involucrar al estudiante en su presente. Y en algunos casos habrá cabida para la tecnología, en algunos no. Como dije, es importante que el docente tenga esta capacidad para construir relaciones. Y estas relaciones deben estar enmarcadas en la realidad.
para así reconocer las tensiones, conflictos, vivencias de los participantes en la intención de que estos elementos no se conviertan en barreras para el aprendizaje, sino que lo que sucede en el aula debe estar de la mano con lo que sucede en el contexto inmediato y en los distintos sistemas que circundan el proceso áulico, en los que se configura la realidad institucional y la realidad social y temporal en la que vive el estudiante, para que entonces los contenidos sean altamente relevantes y con dimensiones altamente humanas también. Como siguiente reto es que además esto se refleje no solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también en la evaluación. Ahora, habiendo discutido algunos matices en torno a la dimensión didáctico-pedagógica del docente de lenguas, tenemos que pensar en cómo se da esta relación del docente con la lengua en mayor profundidad. Pues como ya dijimos, ya existían algunas perspectivas claras. Primero, asociándosele como experto. Y desde el enfoque comunicativo, también se comprendía que su trabajo no sería la enseñanza como un conjunto de reglas gramaticales o de vocabulario, sino que la enseñanza de la lengua tendría que estar situada y orientada a la comunicación auténtica, comprendiendo que ésta debe ser natural, enfocada en la fluidez y sin presionar en el uso excesivo de formalidad o en la intención de erradicar errores. Eso de ninguna manera, entendiendo que la comunicación cotidiana los tiene y son parte precisamente de las intenciones y de los significados pragmáticos detrás de la lengua. Respecto de la cultura, esa también ha tenido distintos enfoques. Desde la perspectiva intercultural se le ve como una serie de experiencias que en este caso la tecnología sí permite dimensionar desde la forma en que se vivencian. Y eso significa cada vez más que la forma en que se presenta en el aula sale de un proceso informativo para ser parte de las experiencias y espacios inmersivos que genera el docente. Entonces, las propias posibilidades tecnológicas pueden integrar a la cultura, no como un complemento, sino como una parte integral que está relacionada entre sí. No se trata de enseñar sobre la cultura, sino de facilitar el encuentro, por lo que nuevamente la construcción de redes y de espacios que permitan la interacción se vuelve un rol fundamental, en los cuales la visibilización de sociedades como grupos no homogéneos permite generar que el aula sea un espacio más auténtico y que entonces se dé la mediación cultural y nuevamente el pensamiento crítico. Como podemos ver en este lapso de la plática, el cambio docente es uno de los más grandes y conlleva una serie de retos gigantescos. Para el mismo docente por las mejores posibilidades en el uso de la tecnología, como una herramienta de trabajo propiamente, más que como un medio dentro del aula, que creo que es una de las cosas que tenemos que visibilizar de manera importante. El ocupar la tecnología como parte de los juegos del aula es una de las posibilidades en la curación de contenidos y en la creación de contenidos. La parte más importante es este cambio intelectual que tiene el docente respecto a las tecnologías y la forma en que las utiliza para cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El rol o la intención no será traer la tecnología al aula como solo un evento de novedad o atractivo, sino por sus posibilidades reales, puesto que en el primer caso podrían inclusive perderse las propias perspectivas que la ciencia ha explicado respecto al aprendizaje, mientras que en las segundas el docente se mantiene aprendiendo y genera mejores posibilidades de desarrollo para el estudiante y para sí mismo. Ahora bien, el estudiante por su parte también ha visto un cambio en sus roles y de igual manera ya había suficientes teorías que explicaban que el estudiante no era un ente receptor, sino un sujeto activo, con capacidad para desarrollar la autonomía del aprendizaje y desarrollar habilidades como la metacognición, la autorregulación, la autogestión, la autoevaluación, entre otras, que además eran muy bien entendidas por los docentes de inglés en nuestra universidad. En la actualidad, las tecnologías han llevado a adoptar nuevos roles, entre ellos el hecho de que también son cada vez más creadores digitales. Por supuesto, no en el área de lenguas necesariamente, pero en fenómenos de su cotidianidad, lo que implica un cambio en las motivaciones por el aprendizaje. Por una parte, hay una intención económica por parte de ellos, elementos
en algunos casos más extrínsecos, aunque esos quizá ya existían respecto al desarrollo de la profesión, aunque claro, hay autores que dicen que no podemos posicionarnos en un polo o en el otro, que siempre estamos alternando con motivaciones intrínsecas y extrínsecas, y que en realidad son inseparables. Pero bueno, eso es un paréntesis aparte. Los estudiantes están interesados en fenómenos de su cotidianidad y la profesión en algunos casos sigue siendo relevante, pero en otros va a pasar a segundo plano, mientras que necesidades de posicionarse como consumidores y prosumidores, como ya dijimos, les generan nuevas disyuntivas ante las que no necesariamente se han desarrollado aprendizajes autónomos, y el propio tiempo que pasan en redes sociales los estudiantes genera problemas en la perspectiva crítica del consumo digital, ante lo que los estudiantes necesitan habilidades para navegar en la complejidad, en el caos, en el cambio acelerado que conllevan las tecnologías, y que en algunos casos lo sumen en el individualismo, en el enajenamiento, que es algo con lo que comencé, en la procrastinación, ante los cuales les urge rehumanizarse. Y hay muchísimos textos y muchos autores que hablan de eso. Justamente me encontré con este libro, Rehumanecer. Y bueno, cualquiera de los textos de Edgar Morin, sobre todo los que escribió en los últimos años, van a estar en esa teoría. Nos urge rehumanizarnos y sentirnos partes de comunidades que nos arropen y nos recuerden parte de nuestro sentido de vida para que seamos realmente agentes de nuestro destino. Así, el estudiante, por supuesto que está lejos de ser un sujeto que repite o memoriza, aunque sí hay que hacer un paréntesis, desde la neurociencia, como dijimos, se habla recurrentemente del aprendizaje apoyado en los sentidos, lo que implica el involucramiento del estudiante en el uso de sus sistemas sensoriales, no solo los tradicionales, sino que también implican esta actividad dentro del aula, esta movilización y la repetición. La repetición seguirá siendo necesaria, aunque no significa, aunque tampoco excluye del todo, siempre habrá que revisarlo, el uso tradicional de la repetición, sino implica en trabajar en la consolidación de la información, como dijimos, explorando esta repetición progresiva, secuenciada, espaciada. Estas nuevas competencias que se le exigen al estudiante están centradas en sus quehaceres éticos, en su comprensión de su ser en relación con su compromiso con el mundo, en su crítica al consumo, en las propias razones para convertirse en creadores digitales. Por eso reitero que el uso de la tecnología como motivación lúdica momentánea y que propicia el involucramiento sensorial en lapsos de atención cortos es insuficiente como parte de la didáctica del aula, por lo que el docente deberá cuestionarse mucho estos usos de la tecnología. De igual forma, el estudiante necesita comprender los cambios respecto a la producción del conocimiento y de la propia cultura en la que esto se da, lo cual le obliga, en lo que ya mencioné varias veces, desarrollar la habilidad crítica en ámbitos digitales, que además es parte de las necesidades del mundo en la actualidad. Por eso podemos hablar de literacidades, alfabetizaciones, multialfabetizaciones, un continuum cada vez más explorado por autores, por la propia UNESCO, que involucra el ámbito digital, el ámbito tecnológico, el ámbito informacional y mediático, según el autor donde nos situemos. Espero no haber sido repetitiva entre estos dos actores del proceso educativo. Hay convergencia en ellos, pero podemos ver, como yo lo mencioné al inicio, esos procesos de irrupción y disrupción son difíciles de notar. Hay que observar de manera aguda para entonces posicionarnos y reevaluar las propias condiciones desde las que elaboramos para reducir la frustración. Pero estos no son los únicos elementos que han cambiado. Veamos algunos otros elementos. Tocaremos brevemente la motivación, la propia didáctica, la interacción y la evaluación, que van a ser muy tangenciales y muy de la mano de lo que hemos venido diciendo. Cuando nos referimos a la motivación, ya dijimos que esta se ha instrumentalizado y que se ha enfatizado por lapsos cortos y que no necesariamente genera sentido de vida. Que si bien dijimos que además no la separaremos en términos de intrínseca e extrínseca, pero de forma general ha incrementado esta motivación
no profunda. Esta motivación asociada a estímulos, descargas de dopamina en el cerebro a partir de estímulos que aparecen principalmente en pantallas. Ahora bien, también quisiera separar la categoría sentido de vida de motivación, pero también será necesario tocarla sobre todo porque la categoría de sentido ha salido de los procesos educativos y se ha desplazado a partir del propio peso económico que tienen todos los diseños de planes de estudio, principalmente universitarios. Si alguien quisiera ahondar sobre este tema, podrían revisar cualquier texto de Boaventura, de Sousa Santos, entre otros más que ahorita no recuerdo, pero que tocan precisamente cómo se ha mercantilizado la educación superior. Por eso podríamos decir que en el aula nos hemos centrado más en el tema de motivación y quizá esta premisa que acabo de mencionar es uno de los problemas. Podemos ver de forma positiva que hay un aumento de interés cuando se integran en el aula aplicaciones, juegos, videos, plataformas, porque se genera más dinamismo, hay más entretenimiento. La gamificación genera cierto aumento en la dosis de motivación, pero ya mencioné, son impulsos eléctricos en el cerebro que pudieran explicarlo. De igual forma, pues el uso de contextos reales, auténticos, puede generar una relación más cercana con el mundo real y eso, por supuesto que puede ser interesante y puede generar nuevamente motivación en los estudiantes. La comunicación, la comprensión del ámbito internacional también puede ser uno de los elementos positivos que se potencian a través de las herramientas, pero hay desafíos. Y es esto que ya está entre líneas marcado constantemente. Hay superficialidad respecto a estas motivaciones que en algunos casos podrían generar dependencia, es decir, no me percibo motivado si no hay elementos o estímulos cambiantes en el aula o estímulos lúdicos. Y también pueden generar en algunos casos actitudes pasivas, además de afectar nuevamente los procesos de atención que más de un autor han señalado que se han visto cambiados en generaciones completas a partir del uso de tecnologías, y no solo el internet, redes sociales, desde la televisión. Por supuesto, puede haber una falta de motivación respecto a la propia falta de acceso a distintas posibilidades tecnológicas, y eso podría ser. Hemos visto muchos docentes que en el aula no todos los estudiantes tienen las posibilidades de internet o de equipo. Entonces eso puede generar dificultades y por supuesto también se pueden generar problemas asociados a la falta de interacción personal, a la pérdida humana. Por eso mencionaba que en el rol del docente es tan importante humanecer y porque muchos de los autores en el ámbito de la educación y en algunos otros ámbitos filosóficos se han posicionado precisamente ahí. Ahora bien, hablemos de los procesos didácticos. Y cuando hablamos de los procesos didácticos, podemos decir que estos son de los ámbitos que más han cambiado en el aula junto con los roles docentes, precisamente porque están mucho más vinculados con este actor. Y en el ámbito de lenguas hay una gran cantidad de perspectivas, metodologías orientadas a sugerir cómo debería ser el trabajo en el aula. Y por eso podemos recordar metodologías que también sitúan al centro al estudiante apoyado del juego, algunas más que hablan de la memorización, otras más del trabajo colaborativo, otras de la comunicación real, entre otras. Pero cada vez más vemos un cambio. Se están desdibujando las grandes metodologías que orientan a los docentes sobre cómo integrar la tecnología, es decir, el Silent Way, el Total Physical Response, comienzan a parecer obsoletos ante las grandes preguntas sobre cómo incorporamos las tecnologías. Y cada vez por eso nos situamos más en las didácticas generales. Ya lo dije, la gamificación, el microaprendizaje, el diseño visual de pensamiento, el diseño universal, que además es una moda inclusiva, pero que está en todos lados, pero no hay un diseño universal del todo trabajado y estudiado para la enseñanza-aprendizaje de lenguas, aunque no dudamos que por la velocidad en la producción de información lo exista, pero por ahora es transversal. Entonces hemos salido de una época con metodologías específicas, muchas más que no mencioné porque hay cientos, si no es que miles en el ámbito de lenguas, dirigidas a las habilidades, a los propósitos, y tenemos
algunas que son generales y que cada vez más tocan a todos. Y que por supuesto van a estar orientando el quehacer y el trabajo del docente sin que necesariamente se centren en las necesidades específicas disciplinares y bueno, algunas sí en los estudiantes, pero que generan, insisto, un cambio totalmente en las aulas. Así, estos cambios metodológicos van a traer de inicio una mayor horizontalidad. El aula cada vez más se percibe como un espacio diversificado en el cual las interacciones cambian de manera constante. Reconocíamos que existía interacción docente-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante y grupo, entre otras cosas. Pero ahora nos damos cuenta que el estudiante interactúa con la realidad a través de las herramientas digitales o interactúa con inteligencias artificiales. Y a través de esta comunicación que también ya se está dando dentro del aula con las aplicaciones y a través de las aplicaciones. Por ejemplo, a través de los foros, a través de las redes sociales y los grupos que generamos en el aula. Estos cambios en la interacción, que son parte de la didáctica, abre el espacio para que haya nuevas posibilidades de interacción y que entonces se gesten también comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica en distintas modalidades y en distintos momentos. Se favorece la colaboración, la construcción del conocimiento, lo cual puede ser muy enriquecedor para el estudiante y le da una posibilidad mucho más auténtica a la comunicación, puesto que ésta se entabla con la realidad. Y bueno, podríamos cuestionar la realidad en términos de lo que es real y lo que es virtual, pero nos referimos a la realidad como esta comunicación con el mundo. Esta interacción diversificada en la que tiene lugar la comunicación genera necesidades de comprender las propias reglas de comunicación, de forma que sean inclusivas, que se den en un marco de etiquetas o etiquetas como ya tiene más de 1 o 2 décadas que se menciona, también propiciando el respeto, por lo cual además se dan posibilidades de formalidad o informalidad según sea el contexto, y también dando apertura a los espacios y a comunicación no solo en contextos de escritos tradicionales como artículos, ensayos, cómics, historietas, noticias, sino que hay una comunicación multimodal, puesto que además la comunicación que se genera en la actualidad incluye imágenes, videos, también memes, stickers, emojis, audios cortos, hipervínculos, y eso genera nuevas necesidades de reorientar los procesos didácticos lingüísticos para que se comprendan estas formas de comunicarse. Por ejemplo, las historias de Instagram tienen cierta forma o cierta duración, o tienen una tendencia hacia el storytelling corto y el uso de los hashtags, que son necesidades que deben integrarse en el marco de los programas institucionales, toda vez que hacen o tienen mayor aparición y en el marco común de referencias. Y por supuesto, aunque dijimos que podría ser superficial, pues pueden mejorar la motivación, pero sobre todo la participación de los estudiantes al integrar aspectos cotidianos que se enfrentan a través de su uso tecnológico en comunidades cotidianas, tales como los grupos de WhatsApp. Otro de los procesos didácticos que ha tenido un cambio es la retroalimentación, que también es central en la comunicación docente-estudiante y requiere de mayor seguimiento y personalización. Además de una perspectiva proactiva, formativa, cercana. La retroalimentación no puede tardarse ya como lo hacía antes, puesto que el estudiante está constantemente comunicándose con el mundo a través de sus redes, a través de posts, a través de comentarios. Y este cambio hace que además el docente no sea el único ente, la única persona que integra la retroalimentación, puesto que la inteligencia artificial y el trabajo entre pares, que ya describimos, le puede dar un descanso al docente, pero también le genera una necesidad de reconocer y facilitar cómo es que se dan esos procesos para que no solo sean un resultado, sino que mejoren el aprendizaje, la autorreflexión y la evaluación. La retroalimentación debe entonces también mantener esas posibilidades humanas que siguen siendo cotidianas en el aula, instantáneas, pero debe estarse articulando
y teniendo la apertura para reconocer cómo ésta se está dando en las redes, porque como dijimos, el estudiante está interactuando en el aula, pero está interactuando también con las aplicaciones, las inteligencias artificiales al mismo tiempo, y esto genera perspectivas encontradas en algunos casos. Regresando al último punto de la retroalimentación como parte de la evaluación también requiere un cambio. Y esta, como dijimos, tiene que estar más centrada en los procesos. Debe reflejar más la comunicación auténtica. Y por ello, también es necesario involucrar más al estudiante en la autoevaluación. Porque como dijimos, habría que valorar qué tanto se está dando a nivel reflexivo. Pues hay cuestionamientos que muchos docentes tenemos a los propios usos éticos que se les da a las tecnologías, a las inteligencias artificiales y la forma en que estas inciden en los aprendizajes que se generan a través de proyectos que se proponen en el aula, de forma que realmente se alcance una movilización de habilidades a través de tareas altamente motivantes, altamente llevables a la realidad. En algunos otros procesos aún didácticos, vamos a hablar de la organización del tiempo y la organización del espacio áulico, pues cada vez crece más la posibilidad de transitar entre escenarios sincrónicos y asincrónicos. Y para muestra, basta con observar alrededor del contexto las contingencias climáticas, sociales, entre otras, que exigen la necesidad de adaptación constante. El docente, la clase, la didáctica requiere mayor flexibilidad y adaptación en la planeación para evitar escenarios condicionados a estructuras físicas, horarios físicos o espacios tradicionales, lo que nuevamente implica una capacidad de aprovechar las circunstancias que se enfrentan para alternar en estos escenarios mixtos y generar una transición más amigable. La tecnología entonces debe ser flexible y adaptable en los procesos humanizantes, y estos deben mantenerse al centro. La planeación debe permitir cambios en tiempo real, y eso nuevamente nos lleva a algo que no toque la capacidad del docente para adaptarse, para ser flexible, para no frustrarse a través de estas necesidades. Aunque fue precisamente por eso que abordé la importancia del docente como creador o como curador de contenidos digitales, porque aprovechar esos contenidos existentes y centrarse en las otras funciones del docente va a reducir o evitar el burnout. Debemos mantener una posibilidad de materiales abiertos, integrando una variedad de los mismos, favoreciendo habilidades, interacción humana sin importar el contexto del que hablemos, redes y la realidad, porque es lo que el estudiante no va a encontrar en el Internet. ¿Qué podría ofrecer un docente o un espacio tecnológico como un centro de autoacceso si no es esta parte humana que no logra aún y que posiblemente no lo haga tecnologías como las inteligencias artificiales? El docente sí podrá entonces traer recursos bien seleccionados, bien depurados, insisto, muy pertinentes, como los podcasts, la realidad aumentada, la propia inteligencia artificial, bibliotecas digitales, que faciliten la autonomía del estudiante, que también le ayuden a ser un sujeto activo en la búsqueda de recursos libres y por supuesto que le permitan ser crítico. El uso de materiales impresos seguirá siendo importante por esto que nos dice la neurociencia, y sobre todo habrá que buscar que cualquiera que sea el recurso que ocupe el docente esté vinculado, como ya dije varias veces, en la realidad, para que los estudiantes entonces puedan comprenderlos mejor y puedan entonces ver mayor posibilidad y sentido en ellos. Aquí a este respecto sí valdría mucho la pena recordar metodologías como el aprendizaje basado en proyectos interdisciplinarios, el aprendizaje servicio, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en investigación, que es lo que nos conecta con la realidad. Como se puede ver, la tecnología ha cambiado totalmente las dinámicas del aula, de formas a veces abruptas, a veces de maneras sutiles, puesto que el desplazamiento de la tradición no es un asunto tan tangible y hasta ahora ha sido pocas veces abordado de manera explícita por los autores. Y tiene muchos elementos positivos la tecnología, algunos que posiblemente sean desventajas, como la sobreestimulación sensorial,
sobre todo de vista, de oído, que deben ser cosas que también deben considerarse como parte de esta disrupción por los propios problemas de atención que ya, sobre todo la atención sostenida que ya mencioné, y la propia falta de reflexión crítica. La irrupción tecnológica entonces debe replantearse y debemos partir desde la comprensión de lo que sucede en el aula, aprovechando las tecnologías, pero como he repetido de forma reiterada, será fundamental que las tecnologías no ocupen el protagonismo en el aula, no al menos en los procesos que se dan al interior o en el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquiera de sus formas, sino que se dé un uso ético por parte de los docentes, de forma que no genere mayores cargas de trabajo, que tampoco genere dependencia excesiva, puesto que también puede afectar los procesos lectores y capacidad de enfoque del propio docente, y generar también la propia procrastinación que ya sucede en muchos de los estudiantes, y en los estudiantes lo mismo, evitar que estos fenómenos todavía crezcan más, de forma que podamos realmente ocuparlas sin generar estrés, sin generar ansiedad, cuidando temas de privacidad y seguridad. Y ante este tema también menciono, invitar a que los estudiantes a que creen cuentas nuevas en plataformas que permiten los juegos debe tener una clara conciencia. Y podría parecer obvio, pero hay una serie de riesgos que enfrentan constantemente los estudiantes, igual que los docentes, y ante los cuales debemos ser mucho más cautos todo el tiempo. Algunos de estos riesgos serán precisamente el sobreuso de las tecnologías, la pérdida de contacto humano, generar cansancio. Entonces, esta plática en torno a una perspectiva sobre la irrupción y disrupción tecnológica nos permite posicionarnos de manera crítica como docentes en la forma en que están cambiando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como dijimos, en algunos casos abruptos y en algunos sutiles. Abruptos, por ejemplo, en este tránsito constante que tenemos entre modalidades, que lo notamos de manera muy clara y que nos generan dinámicas de cambio y cansancio recurrente, pero otras más sutiles, que son estas interacciones cotidianas que no alcanzamos a dilucidar y ante las cuales tenemos muchas preguntas por las propias tensiones que generan. El uso de la tecnología nos obliga a posicionarnos como sujetos capaces de entender sus posibilidades, sus dificultades y transitar de capacitaciones básicas o iniciales que seguramente tenemos que comenzar por ahí, es decir, el propio uso de las herramientas, hasta cuestionarlas y en algunos casos situarnos sobre su uso dentro del aula o sobre su uso como herramienta que esté al servicio de los procesos didácticos que genere el docente. En cualquier caso, este trabajo, esta vigilancia, esta observación constituye un paso inicial a esta apropiación crítica de las tecnologías y ante eso es fundamental mantenerse abiertos a la observación constante. Esta vigilancia epistémica de lo que sucede en el aula, cómo se da el aprendizaje, cuáles son sus disyuntivas, sus retos, va a ser fundamental para en ese sentido alcanzar a proponer, a trabajar de manera no solo reactiva, sino proactiva, en aras de mejorar el aprendizaje de manera sostenida, con una visión presente-futura y con esa plena conciencia sobre las múltiples perspectivas, posibilidades, retos, dificultades que entrañan las tecnologías. Nótese que aquí no trato de generar relativismos en torno a la apropiación, sí una perspectiva adaptable y flexible que nuevamente no se refiera o no tenga como base ningún dogma. El docente tendrá que ir transitando, como decía, manteniendo esta vigilancia a partir de sus propias posibilidades de observación participante en el aula, con un sentido muy agudo en torno a estos cambios. E incluso con la posibilidad de generar investigación en el aula, para también volverse cada vez más un intelectual, que además es algo que es obligado en esta sociedad del conocimiento, que también le da una serie de matices muy específicos a las propias características de las aulas y que sin ser un sinónimo de la irrupción tecnológica, sí
crea ciertas aristas que van prefigurando algunas de las circunstancias que se enfrentan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como podemos notar en esta plática, no hemos profundizado en algunos aspectos de estos procesos que se han señalado, pero sí abrimos esta puerta para discutirlos, problematizarlos y muy posiblemente corroborar mucha de la información que ya tiene el docente, muchas de esas experiencias que ya se sitúan en una serie de desazones, en una serie de dificultades e inclusive malestar que hasta ahora a veces no podemos responder. El acercarnos a cuestionar lo que sucede y sus razones es solo el primer paso. No hay recetas ni respuestas únicas y seguramente hay muy buenas prácticas que van sorteando estas dificultades, a veces de manera explícita, otras veces de manera más fortuita, pero que sin duda tienen que ser parte del quehacer del docente, sobre todo en este nivel universitario. Espero que esta perspectiva haya sido de su interés y bueno, agradezco mucho su atención y me reitero a sus órdenes.